Bendícenos, Señor. Ten compasión de las personas que tienen intereses personales y políticos por encima de los intereses y valores de nuestra patria. Escucha a tu humilde siervo, Señor, Marco Fidel Suárez. Oh, Señor. Como seguidor fiel de la Santa Iglesia Católica, voy a cumplir sus leyes con toda mi voluntad. Iré más allá de mis límites para demostrar mi fe, aferrándome a mis principios cristianos, seguro de que es el único camino correcto. Quienes ponen la violencia por encima del derecho son voces paganas que adoran a dioses falsos. Y la igualdad entre los seres humanos solo es posible con la fraternidad. Este pensamiento motiva el juramento que acabo de presentarles para ocupar este cargo. Sé que soy un simple hombre que asume una responsabilidad enorme y muy difícil. Marco Fidel Suárez, 7 de agosto de 1918. Un discurso presidencial que más parece un sermón. Además, esto tiene más de 100 años. Porque en medio de tantas urgencias de nuestra memoria, de tantas diversidades por descubrir, insistir en seguir hablando de la vida de un expresidente y de hace tanto tiempo. Bueno, pues resulta que estamos hablando del más improbable de los líderes de una generación profundamente cerrada y excluyente, como eran las élites colombianas de su época, y más aún las élites conservadoras que sentaron las bases de esa hegemonía que durante más de 3 décadas gobernó el país. Bueno, pero es que también estamos hablando de un hombre que, siendo así, tiene un origen muy distinto. Hijo extramatrimonial, de origen montañero, su mamá una lavandera, y aún así se acopló también a la intransigencia de unas élites que mal que bien sentaron las bases de nuestra nacionalidad, que nos dejó además un pensamiento político que orientó durante un siglo la política exterior colombiana. Ese fue ese señor Marco Fidel Suárez. Esta es una vida que es necesario investigar. Octubre de 1921. Amada Rosalía, madre de mi corazón, ahora más que nunca te necesito aquí junto a mí para que me des tu consejo y tu bendición.
Hace ya 4 años que te fuiste. Y todavía me parece verte caminar por nuestra casa. Y he tenido días terribles. Tanto como para abandonar por lo que tanto hemos luchado. No quisiera desilusionarte ni fallarle a la gente de Hatoviejo, que puso sus esperanzas. Si es de la prensa, regrese por donde vino. Estoy cansado de sus pasquines, atacándome, unido a esos políticos que me quieren afuera de aquí. Porque utilizan mi pasado. Eso ya es demasiado. Yo no soy de la prensa ni de la oposición, yo solo soy una persona que le interesa averiguar sobre su vida, porque hay un montón de versiones encontradas sobre quién fue Marco Fidel Suárez. Dicen que Hatoviejo era un pueblito muy pobre. Eso es mentira. Eso es una verdad a medias. Es un pueblito donde las colinas bajan tiernamente y tiene unos árboles frondosos y frutales. Está bañado por el río García. Sus aguas separan el valle del pueblo y hay pocas cabañas que están alrededor del templo. Ese es el pueblito que yo recuerdo. Algunos todavía menosprecian sus habitantes, pero es injusto. La mayoría éramos pobres, poco instruidos, pero honrados y de gran corazón. La mayoría se ponían alegres, sobre todo en Navidad, animados por los bailes y los cantos. Había cabalgatas y la pólvora resonaba en el aire. Tampoco se me olvida la hora del rosario, o el llanto de mi hermana Soledad, recién nacida. Y mucho menos paso por alto la cantina, donde la gente criticaba en voz bajita a los 2 hijos naturales de Rosalía Suárez, mi madre. Siempre que oigo el agua correr, me acuerdo de su trabajo como lavandera, yéndose todos los días para la quebrada, cargando bultos grandes de ropa que tenía que dejar impecable. Todavía me parece recordarla, viéndola como empacaba con delicadeza las camisas y los pantalones. Y luego salía rápido a entregarlo a la casa de José Manuel Barrientos, mi padre, aunque nunca me reconoció como su hijo legítimo. La sociedad antioqueña de mediados del siglo XIX vivía una transición. Había finalizado el boom de la minería de oro y estaba siendo forzada a buscar nuevas formas de explotación económica, lo cual indujo a la colonización y a la expansión de la frontera agrícola en el occidente colombiano. Al mismo tiempo, la cultura experimentaba transformaciones con la ampliación del acceso a la educación, pero también la herencia colonial en el hecho de que ésta era controlada por las comunidades religiosas. Don Marco Fidel, ¿cómo fue su educación con los curas de Hatoviejo? Pues ellos me protegieron todo el tiempo. Si no hubiera sido por ellos, tal vez no hubiera podido estudiar. Ellos me dijeron que tenía muy buena memoria y que eso me iba a ayudar muchísimo en la vida. Ahora mi madre, atendiendo a sus consejos, ahorró todo el tiempo. Y primero me mandó a estudiar a La Ceja, luego a Fredonia. Y cuando yo ya tenía como 14 años, fui a estudiar al Seminario Conciliar en Medellín. Eso fue el primer paso en su sueño de ordenarse sacerdote, ¿verdad? Sí, aunque Dios ya tenía otros planes conmigo. Nunca me permitió que yo colaborara en los atrios del templo. Eso fue algo que no esperaba. Pero estando allá recibí clases de francés, derecho canónico,
filosofía y castellano. A pesar de que a toda hora me recordaban mi origen humilde y el no tener papá, logré sobreponerme. Y tuve muy buenas calificaciones. Curiosamente, fui alumno y profesor a la vez. Los últimos años dicté clases de algunas materias, incluyendo filosofía. Ahí ya me gané mis primeros sueldos. En el último semestre me hicieron un examen de teología para ver cuál era mi posición ante Dios y ante la fe. Total, superé la prueba. Bueno, es que en su juventud seguía viva la polémica entre iglesia y Estado y era comprensible que los sacerdotes quisieran entender la sociedad, la política, el mundo basándose en la fe en Dios. Es que no había otra forma. Dios es el principio y el fin de todas las cosas. ¡Abajo el gobierno! Quieren quedarse con el poder y van a hacer hasta lo imposible para quedarse con él. ¿Quiénes? ¿La prensa? Esos son los cómplices. Los que conspiran son los de la Cámara. Ellos ahuchan a la gente para crear el caos. Y entonces no reconocen la gestión de este gobierno. Gestión que ha sido bajar los precios en todo para que la gente esté mejor. Aprovechando los precios del café. Y eso, gracias a Dios. ¡Afuera, Marco Fidel! No quieren quitar el poder, pero no se lo vamos a permitir. ¿De qué estábamos hablando? Del seminario de su fe. Ah, sí, la fe en Dios. En ese momento se estalló la guerra de 1877, o 79, no me recuerdo exactamente. El caso es que todos estábamos dispuestos a dar la vida por la fe católica. Yo mismo dejé a un lado los libros, el tintero y la pizarra para enlistarme al ejército. Como soldado raso. Pero estas guerras civiles le dejaron al país una iglesia instrumentalizada por los partidos, odios, fanatismos, ni hablar de la destrucción material de la economía. Es que cualquier guerra tiene un precio muy alto. Sí, porque no perdimos la vida, pero ahí seguía la persecución. Mire, cuando yo llegué a Hatoviejo, sentía que mi corazón estaba ahí, pero yo tenía que buscar el progreso. Y supongo que doña Rosalía lo pudo acompañar. Desafortunadamente no. Dejar a mi madre y a mi hermana me partieron el alma. Pero ni modo, había que continuar. Así que eché unos cuantos libros a mi maleta, algunas pertenencias, y seguí mi viaje. Me estrellé con una ciudad pequeña y descuidada. Las calles eran oscuras y había basura y miseria por donde pasaba. Las distracciones eran escasas. Por fortuna, había procesiones religiosas varios días al mes. Las familias con cierto valor adquisitivo organizaban reuniones para sacar a relucir sus valores cristianos. Y entre risas y carcajadas pasaban el tiempo. Pero a mí lo que más me llamó la atención de la capital fue su vida literaria. Era grandiosa. Esa Bogotá de 1880 atraía a élites provenientes de todas las regiones del país, separadas por los partidos, pero unidas bajo la intención de crear una identidad nacional que tenía como referentes a Europa Occidental y al centro andino. Son los años de la pintura de Torres Méndez y Garay, la gramática de Cuervo y la literatura de Isaacs y Pombo. Llegué al Colegio del Espíritu Santo, con todas mis certificaciones que traía desde Antioquia. Me recibieron dos personas muy ilustres, pero también vieron mis méritos, así que me ofrecieron ser también, dictar algunos temas, lo cual yo dije, pero por supuesto, claro que sí. Es decir, otra vez estudiante y profesor al mismo tiempo. Sí, en aquella época tuve un gran encuentro con el profesor de latín Miguel Antonio Caro. Con él pasamos tiempo analizando el catolicismo, horas y horas, y después nos pusimos a analizar el castellano, toda su gramática y sus detalles. Al poco tiempo escribí ese ensayo de gramática castellana. Lo presenté a la Academia Colombiana de la Lengua. En ese tiempo estaban festejando el centenario del
de Andrés Bello. Entonces premiaron mi trabajo. El cultivo de la lengua castellana y su aprendizaje fue uno de los proyectos esenciales de estas élites colombianas de finales del siglo XIX. Era una manera de distinguirse ante el resto de la sociedad, pero también ante el resto del mundo. Eran terratenientes, abogados, obispos, pero que ante todo también deseaban ser poetas, pedagogos y gramáticos. Fue mi manera de exaltar el trabajo de Andrés Bello. Recibí mi diploma. Claro, muy agradecido, pero yo no lo vi como un premio, sino como un estímulo para ver si algún día merecía semejante galardón. Ser admitido en la Academia Colombiana de la Lengua significaba convertirse en huésped de honor del proyecto cultural de estas élites de finales del siglo XIX. Además, a través de la institución que mejor personificaba en la cultura colombiana los valores conservadores en la política muy pronto serían triunfantes. Además, mis paisanos de Atoviejo me nombraron hijo distinguido del pueblo, en reconocimiento a mi labor como escritor. Así que desde ese momento quedó el pueblo bello. Venga conmigo, por favor, rápido. Un provinciano de origen popular, destacándose dentro de unas élites tan excluyentes y tan cerradas. Lo hizo porque logró ingresar con un reconocimiento enorme dentro del proyecto cultural de esas mismas élites. Así que era cuestión de tiempo que este pedagogo y exseminarista se convirtiera en político. Primero que todo, debo venerar el recuerdo de quienes ocuparon este cargo antes que yo, no para imitar sus cualidades o hechos heroicos, algo que es superior a mis capacidades, pero sí para seguir sus ejemplos de transparencia, aplicación al trabajo, moderación y sufrimiento. No es necesario decir que las relaciones entre el Estado y la Iglesia continuarán atendidas con esmero. Cómo me hubiera gustado que estuvieras aquí como la primera dama. Aunque es injusto para ti que vivieras el infierno que yo vivo como presidente. Pero cuando me diste el sí, mi corazón iba a estallar. Isabel Orrantia y Borda. Casada conmigo, con un humilde ministro de Relaciones Exteriores. El empleado que tenía más cargo que riqueza. La vinculación de Marco Fidel Suárez al Partido Conservador fue clave para su ascenso político durante los gobiernos de Carlos Holguín y Miguel Antonio Caro. No solo por su formación y por la trayectoria que había tenido durante esos años de residencia en Bogotá, sino también por el desprecio que Suárez expresaba públicamente hacia el Partido Liberal. Durante ambos gobiernos ejercería un cargo decisivo en el Estado, ministro de Relaciones Exteriores. En la época de la que usted habla, tuve problemas de salud. Me tuve que retirar del ministerio.
entonces me dediqué a la familia y a la lectura. Pero en 1896 recibí otro llamado de la Divina Providencia. Fui representante a la Cámara por Antioquia. Así que me dediqué de lleno a la política. Estando allí me di cuenta que chocan, se manipulan las palabras. Sacan provecho de todo lo que se dice. Pero a mí no me importó y yo seguí sirviéndole a la patria. Ahí fue cuando fui ministro de Instrucción Pública. Estando allí, también me ayudó la Divina Providencia porque la Iglesia me dio la luz, porque venían los años más oscuros de la Guerra de los 1000 días. Durante 1000 días, Colombia se deshizo en la peor crisis de su historia, cuando el liberalismo, perseguido y marginado, se levantó contra un régimen intransigente y represivo. En julio de 1900, mientras los colombianos se mataban, la oposición conservadora lideró un golpe de Estado del vicepresidente José Manuel Marroquín contra el presidente Manuel Antonio San Clemente, situación que forzó a Marco Fidel Suárez a renunciar a su cargo como ministro y a renunciar también a la vida pública. Menos de un año después del fin del conflicto, las crisis se agravarían con la separación de Panamá. La situación fue insostenible. Tuve que retirarme en mi casa, rodeado de mis libros. Isabelita, María Antonia y Gabriel. ¿No sabía que usted tuvo una hija? Sí, la niña más tierna y dulce que un padre podría tener. Vamos entendiendo las claves. Toda la vida me ha demostrado su amor, con cartas, mensajes y dibujos llenos de dulzura. Pero en ese momento ni siquiera el amor de mis hijos me protegió. Es que la política no me daba tregua. ¿Y es cierto que esa situación afectó la salud de su esposa? Sí. Amenazaron con visitar mi casa a ver si yo tenía los dineros públicos. Eso generó muchísimos nervios en Isabelita. Así que mi Dios se la llevó. 6 años de matrimonio. La muerte me visitaba otra vez. Pero lo peor estaba por venir, cuando me anunciaron que podría llegar a ser presidente. Presidente de la República de Colombia. Esta dura cruz que todavía tengo que cargar.